Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno gaseoso va a componer el 78% del volumen de la atmósfera de la Tierra. El otro porcentaje está conformado por el oxígeno y otros elementos en estado gaseoso en pequeñas cantidades. Este nitrógeno no puede ser aprovechado de manera directa por los seres vivos. A diferencia del oxígeno, que usted solamente hacía y ya, respiró oxígeno, lo pudo hacer provechoso este elemento, el nitrógeno no lo podemos hacer de esta manera. No podemos simplemente respirar e ingresar nitrógeno a nuestro organismo. Este ciclo es un poquito más dificultoso para poder llegar a formar parte de los seres vivos. El nitrógeno que ingresa a ciertos vegetales depende de la simbiosis con bacterias. Simbiosis es una relación semiamistosa que existe dentro de la naturaleza, en donde los dos organismos ven la forma de beneficiarse. En la diapositiva usted puede ver en la parte superior hay una imagen de una raíz. ¿Cuál es la cuestión interesante? Si usted se da cuenta, esta raíz tiene como unos bultitos. Esos bultitos son nódulos nitrificantes. Ahí se encuentra la relación simbiótica de los vegetales con las bacterias. Estos nódulos ayudan a que las bacterias puedan absorber que las plantas puedan absorber, ingerir con una mayor facilidad el nitrógeno, gracias a la ayuda de bacterias que no es cualquier bacteria, son bacterias nitrificantes. Solamente este tipo de bacterias producen relaciones simbióticas con los vegetales. Se encuentra formando parte de las proteínas, pigmentos fotosintéticos de los glóbulos rojos de los animales, pigmentos que dan color a las flores y de ahí la importancia del nitrógeno. Si usted ve una planta que chuta y está joven, es una planta que le ha dado abono, muchas cosas, y sin embargo sus hojas son amarillentas, no son un verde bonito, lo más probable es que falte nitrógeno. El nitrógeno ayuda a que las plantas tengan ese verde hermoso. Por esta razón se le coloca urea a las plantas. La urea es un abono artificial cuyo principal elemento que lo compone es el nitrógeno. Ciclo del nitrógeno. Nuestro ciclo de nitrógeno está constituido por 4 fases, lo que es fijación, la primera etapa, amonificación, nitrificación y desnitrificación. Como yo le dije, el nitrógeno no es fácil como el oxígeno que solo respiro y ya está dentro, sino que tiene que pasar por varios procesos químicos, transformaciones para poder ingresar a los organismos vivos. La primera etapa, fijación. En este proceso, el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera, porque ya habíamos visto que la mayor parte se encuentra en la atmósfera, va a oxidarse formando nitratos. Las plantas toman el oxígeno gaseoso, las que puedan fijarlos con ayuda de las bacterias nitrificantes, lo oxidan y forman nitratos. El nitrógeno que estaba en estado gaseoso, cuando usted escucha el término oxidación, lo que significa es que se le va a incluir átomos de oxígeno a este elemento. Aquí, a nuestro nitrógeno, en el proceso de oxidación le vamos a dar oxígeno, formando nitratos. Ya no es nitrógeno gaseoso, ahora se llama nitrato. Ocurre mayormente en las bacterias fijadoras del nitrógeno que viven en el suelo o en los nódulos de las raíces de plantas leguminosas. ¿Cuáles son las plantas leguminosas? Las plantas que tienen vaina, la arveja, las habas, el frijol. También encontramos la lenteja, la soya. Estas plantas van a tener en sus raíces los nódulos
con la asociación a las bacterias. Esto es lo que sucede en fijación, recuerden. Las plantas fijan el nitrógeno gaseoso, las que tengan bacterias nitrificantes y las bacterias que no están asociadas en el suelo también fijan el nitrógeno gaseoso y lo transforman en nitratos. ¿Cómo lo transforman en nitratos? Dándole átomos de oxígeno. En la segunda etapa, en la amonificación, cuando las plantas y otros organismos mueren, las bacterias se encargan de transformar la materia. ¿Se acuerda que yo le mencioné en un video que cuando usted se moría, usted se transformaba en un depósito de carbono, que todos los elementos que usted tiene son regresados a la naturaleza? Lo mismo sucede con el nitrógeno. Aquí los aminoácidos se van a transformar en amoníaco, los nitratos en amoníaco. El oxígeno que le habíamos dado en nuestros nitratos se cambia por hidrógeno, obteniendo amoníaco. De ahí su nombre, amonificación, porque en la segunda etapa el producto que vamos a obtener es el elemento amoníaco. La tercera etapa, la nitrificación. En este proceso, las bacterias que se encuentran en el suelo oxidan al amoníaco. ¿Qué es lo que van a hacer? A retirar el hidrógeno que se le dio y a colocar nuevamente un oxígeno. Se transforman en nitratos y en nitritos, gracias a la acción de bacterias nitrificantes. El amoníaco, que es NH3, viene la bacteria, le quita los hidrógenos y le vuelve a colocar oxígenos. Los oxidan nuevamente. La desnitrificación es la conversión de los nitratos, nuestro nitrógeno con oxígeno, que se transforman en gas nitrógeno. Se debe a que existen organismos que emplean el nitrato en vez del oxígeno. Aquí, en la etapa de nitrificación, ya podemos incluir o ya podemos integrar este alimento a la cadena alimenticia de los otros organismos. En nitrificación, las plantas ya asimilaron el nitrógeno y usted al comerse una arveja, ya está ingresando nitrógeno en su organismo. En la desnitrificación es cuando usted, los organismos vivos, devolvemos nuevamente el nitrógeno al ambiente, a nuestro ecosistema, en estado gaseoso. ¿Cómo lo podemos hacer? Orinando, simplemente. En la orina se encuentran grandes cantidades de urea. Si usted sale al campo a una caminata y no encuentra un baño, orina cerca de un árbol, ahí usted está devolviendo nitrógeno en estado gaseoso. Cuando una vaquita usted le lleva a que paste, le deja amarrada al lado de un árbol y la vaquita orina, pues ahí también ella está devolviendo el nitrógeno que consumió de los vegetales al ambiente. Ya no lo devuelve como nitrato ni como amoníaco, sino que lo vuelve nuevamente como nitrógeno en estado gaseoso. El movimiento cíclico del elemento nitrógeno asegura que las reacciones químicas de este extraídos del aire se mantengan en equilibrio. Y habíamos visto que el nitrógeno es un elemento importante para los vegetales. Mantiene sus hojas de color verde. Si una planta no tiene sus hojas de color verde, a excepción de que las hojas de esta planta sean de un color diferente, hay plantas que tienen sus hojas pigmentadas de una tonalidad morada. Es natural. Pero digamos un maíz
que lo normal es que su hoja sea de color verde, tiene unas hojas de color amarillento, esto va a impedir que la planta realice fotosíntesis. ¿Qué pasa si una planta no realiza fotosíntesis? La planta no tiene alimento. Recuerde que a la planta nadie la alimenta, ella no caza, ella no va al supermercado, sino que la planta produce su propio alimento. El nitrógeno en las plantas nos ayuda a que sus hojas tengan esta pigmentación verde sumamente bonita y que puedan realizar su fotosíntesis. En los organismos vivos forma parte de biomoléculas como los ácidos nucleicos, sumamente importantes para nosotros los organismos vivos. Es un elemento importante y necesario el nitrógeno. La variación del nitrógeno en los suelos ha generado conflictos en la agricultura. Los monocultivos han producido una gran afectación. Ahora, bueno, antes se solía sembrar intercalando, se sembraba frijol, después papas, después maíz, o se sembraba maíz con frijol enrollándolos, y ahora ya no se siembra tanto, pues digamos, se necesitan mayores cantidades de maíz, se siembra maíz en una gran extensión durante todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Las plantas que tienen los nódulos nitrificantes absorben mayor cantidad de nitrógeno, mientras que las plantas que no tienen estos nódulos no pueden absorber la misma cantidad de nitrógeno, para ellas es más difícil. Si sembramos solamente maíz o solamente habas, que son plantas que pueden absorber con facilidad nitrógeno, lo que va a suceder es que este suelo se va a volver pobre en nitrógeno. Y cuando usted quiera sembrar otro producto, va a tener un gran conflicto, porque ya no va a crecer. Y si crece, pues digamos en el caso de las papas, va a crecer un follaje hermoso, pero en la raíz no va a haber papas, solamente va a ser follaje. O puede tener unas papas, pero de un tamaño muy pequeño. Cada vez es necesario el suplemento de nitrógeno natural del suelo, pues el nitrógeno natural del suelo no abastece para el crecimiento de las especies vegetales. Eso es lo que le mencioné. Si sembramos solamente un producto, una planta que tiene la facilidad de absorber nitrógeno, las otras plantas que no tienen esta característica, usted las va a sembrar y no van a crecer. Y si crecen, van a crecer enfermitas, débiles, no van a producir grandes frutos. Y lo más probable es que usted como agricultor, o bueno, si no es agricultor, las personas que se dedican a esta actividad van a verse en la necesidad de suministrar al suelo mayores cantidades de urea, que es el abono que contiene nitrógeno. Pero usted sabe que también mucho de algo es malo. Si colocamos muchos abonos artificiales al suelo, lo más probable es que también contenga efectos colaterales en la naturaleza. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.